Hola, hola, esto es Como Sea Somos. Y traemos hoy por segunda vez a Eni Espinosa, nuestra psicóloga, que ella no hace sesiones privadas, pero ya yo la quiero mía. Este es el segundo capítulo con ella que vamos a hablar sobre narcisista, cómo recuperar esa identidad, dónde estamos perdiendo nuestro poder, esa forma de amar sin dañar al otro. Bienvenida, Eni, otra vez. Gracias, gracias. Yo encantada de estar con ustedes. Disfruto mucho de otras conversaciones. Bueno, Eni es nuestra invitada estrella. Si quieres empezamos entonces, Eni. Cuéntanos qué es un narcisista. Bueno, un narcisista es una persona que tiene un trastorno de personalidad. Entra dentro de los 6 trastornos de personalidad y es una patología. Es una persona que tiene una patología y no es un egoísta, es algo que va más allá del egoísmo. Es una persona que se caracteriza por grandiosidad, por falta de remordimiento hacia el daño que le causa a otras personas. Es como que no tiene la capacidad de empatizar con las emociones del otro. Por eso no se da cuenta que daño, ¿ok? Y cuando hablamos de un desorden de personalidad, hablamos básicamente de una distorsión de la realidad. La manera como ellos ven la realidad es distorsionada y distinta a lo que los otros lo ven. Y no es una ilusión o una alucinación, es una distorsión. Me interesó este capítulo porque yo me leí un libro justamente que se llama Madre Narcisista y yo cuando lo leí, Eni, yo sentí que todos éramos narcisistas. En algún momento de nuestra vida hemos sido narcisistas. Por ejemplo, explícanos en los tipos de narcisistas, de esas personas que... Bueno, básicamente me voy a guiar por lo que dice DSM-5, que es el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. El manual en realidad no tiene unas características de cuántos tipos de narcisista hay. Lo que sí te dice es cuáles son las características y tienen que haber por lo menos 5 o 6 síntomas. Acuérdate que todos nosotros podemos tener características o podemos tener síntomas de alguna patología que esté identificada en el manual de psiquiatría, pero eso no significa que tenemos un desorden mental, ¿no? O una disfunción mental. Por ejemplo, yo puedo ser distraída y eso no me hace ser ADHD, no me hace tener desorden de ADHD. Yo puedo ser egoísta y tener grandiosidad, pero no ser narcisista. Entonces, si te pones a ver, todos en algún momento caemos en algo del DSM-5. Cuando hay una patología es cuando es un conjunto de síntomas que tienen que ser 6 mínimo, que te impactan en la vida en 2 o 3 settings, en 2 o 3 áreas de tu que te impactan en el trabajo, te impactan en tu vida social. Entonces, vamos a ver qué es un narcisista. Un sentido exagerado de la importancia que tiene, de sus talentos y sus grandezas. Y cuando hablamos de exagerado, es yo soy el mejor en todo lo que hago. Fui un vendedor de carros y era el mejor vendedor de carros, aunque lo que ganaba era mí. Si es un maestro, entonces ahora es el mejor maestro que existe. Si es el abogado, él es el mejor abogado que existe, aunque no gane ningún caso. O sea, hay una distorsión de la realidad. Sí, me explico. ¿Eso se va incorporando con el tiempo o simplemente él es así, que es el perfecto? En realidad ellos se creen que son los perfectos. Y esa es la realidad que vi, que la realidad sea muy distinta, porque una madre narcisista se cree que es la mejor mamá, ¿verdad? Pero acuérdate que también el narcisista creen que son especiales y son únicos y ellos se relacionan a través del el amor para ellos o las relaciones transaccionales. Es como yo valgo tanto, ¿qué tienes tú para darme a mí que yo soy tan especial? Incluso los hijos son personas que satisfacen mi ego, ¿verdad? Mi esposo satisface mi ego. Mi trabajo satisface mi ego. O sea, estas relaciones están ahí para satisfacer mis necesidades y reafirmar ese sentido de valor que yo tengo. Por eso el narcisista siempre busca personas que son mejores que ellos o más que ellos, porque en realidad esa persona está ahí para como una fuente de recursos. ¿Qué tienes tú? Por lo menos el narcisista siempre va a buscar mujeres bonitas, que sean como un trofeo para ellos. Esto es lo que yo me merezco. Mujeres que sean independientes, mujeres que quieren hombres independientes, que sean una fuente de recursos económicos, de estatus
Puede ser personas de buena familia, personas de padres con dinero, personas con clase, personas elegantes que estén a mi nivel. Otra de las cosas es que por eso tienden a asociarse con personas de alto nivel. No es que yo te admiro a ti porque tú eres más que yo, no, no, no. Tú eres un recurso para que la gente admire quién yo soy y la mujer que yo tengo o el hombre que yo tengo. Un sentido de esto es lo que me corresponde. No sé si tú has escuchado la frase, esta es la vida que yo me merezco. Y lo vemos Pero mucho en es mujeres. fuerte. Porque ¿cómo admirar entonces sin caer en narcisista? Claro, acuérdate que la patología es un conjunto de cosas que impactan la vida social. Tú puedes tener rasgos narcisistas sin ser un narcisista, ¿sí me entiendes? El narcisista el ser narcisista le va a afectar en todo. Por ejemplo, tú vas a ver que esta persona va a empezar a batallar a nivel social. La gente van a votar trabajo, que él es el mejor del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene esas ínfulas de grandeza donde él sabe más que el jefe, él quiere ocupar los cargos de los demás y quieres mandar los cargos de los demás porque él se cree que sabe más que todo el mundo. Entonces, al final lo botan trabajo y se va a otro trabajo. Entonces, le está impactando el nivel laboral. En las relaciones familiares, todos sufren, se drenan porque no tiene nada que dar. Lo único que tienes que tomar. Tiende a explotar a los demás. ¿Por qué? Porque las relaciones son explotativas. O sea, yo estoy contigo porque tú tienes algo que darme y es mi derecho y me lo merezco. Entonces tú para mí eres una fuente de recursos y punto. Una pregunta, entonces, un narcisista puede ser una persona que cree que se la sabe todas. O sea, si tú dices, sabes que yo fui al Ávila y la subí, esa persona te dice, no, yo estuve con el que creó el camino del Ávila y yo subí, yo sé, y tú no sabes lo que pasó en ese momento. Así la persona no tenga ni idea de lo que pasó. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? ¿Eso puede ser un rasgo de un narcisista o no? Puede ser un rasgo de narcisista o puede ser una persona que simplemente tiene miedo al rechazo. ¿Qué hace? ¿Cómo se crea un narcisista? Porque vivió una vida de carencias, de rechazo, de abandono, y es como lo que hablamos en pasada en cuanto a aceptación. Cuando una persona no puede aceptar estas carencias emocionales, crea una imagen de mentira, se crea una realidad paralela donde yo me creo que tengo mis necesidades satisfechas, no acepto que fui rechazado, no acepto mis emociones de rechazo y de no aceptación, donde yo soy el mejor y me lo merezco. Y precisamente como no puede conectar con sus emociones, porque las bloquea, no puede empatizar con las emociones de los demás porque las bloqueó. Hay personas que tienen malas experiencias en la vida y dicen, yo no quiero sufrir. Entonces bloquean la emoción de la tristeza. Pero es que tú no puedes bloquear una emoción y sentir las demás. Cuando tú bloqueas una emoción, las bloqueas todas. Entonces, al no poder conectar con una, no conectas con ninguna. Y si no conectas con las tuyas propias, ¿cómo vas a conectar con las de las demás? Entonces no pueden ver las emociones ajenas y por supuesto menos se dan cuenta del daño que hacen porque es que ellos no están haciendo daño y no empatizan con el daño ajeno. Entonces no tienen empatía. Y si no tienen empatía, o sea, ellos se meten en un papel de ser empáticos de cierta manera, pero para manipularte. Correcto. Ellos usan mucho y son personas, normalmente son muy serviles, son personas con mucho carisma, porque han aprendido, acuérdate que ellos se crearon una realidad paralela, ¿okay? Ellos no viven en la realidad de su corazón, ellos no viven en la realidad de su mente y de sus emociones, ellos viven en una realidad completamente falsa. En su realidad falsa, ellos tienen que manipular y han hecho masters o profesionales en manipular. Entonces usan técnicas que para poder continuar recibiendo el beneficio que tengo de tenerte a ti en una relación. Por ejemplo, en las técnicas de cuando nos relacionamos con otras personas, nosotros usamos mucho lo que se llama el espejo. Como tú me agradas y yo te agrado, y todos lo hacemos. Esto es algo inconsciente porque es que yo quiero agradarte, ¿verdad? Entonces, cuando siempre estamos en una relación, iniciando una relación, a ti te gusta un muchacho, te gusta una muchacha, tú vas a hacer una técnica de mirror que es natural. Vas a decir las cosas que te gustan, las cosas que son compatibles, las cosas que están en común. Y muchas veces hay personas que son camaleones. A mí me gusta el naranja. Ay, a mí también. Mi color favorito es el verde. Ay, el mío, casualidad que también. A mí me gusta. Y es porque me agradas y quiero entrar en una contigo a conocerte más. Todos lo hacemos a nivel inconsciente.
todos, porque todos tenemos la necesidad intrínseca de que nos acepten, el sentido de pertenencia, de belonging, y que queremos iniciar una relación con alguien que nos gusta, ¿no? Pero el narcisista va un poquito más allá. El narcisista, si tú eres una persona que no le va a generar beneficios, no te va a mirar, te va a tratar mal. Va a ser una persona despectiva, va a ser una persona grosera, ¿sí me entiendes? Está contigo hasta que puedes sacar algo. Ya cuando no puedes sacar nada, te desecha. Correcto. Y es lo que nosotros le llamamos el descarte narcisista. Cuando el narcisista se cansa de ti o empieza a ver tus defectos o simplemente ya usó los beneficios que tenía contigo y ya no representas más un beneficio para él, vamos a suponer, aquí se ve mucho las mujeres, hombres narcisistas que buscan a una persona por los papeles, ¿no? Por la ciudadanía americana. Una vez obtenida, ya no me sirve, te descarto. A veces es por estatus social. Entonces me consigo una persona con más dinero o con más bonita que tú o más joven que tú, te descarto, ya no me sirves. Y si te dolió, es que ya no me sirves. Entonces ya ahí empiezas a ver los colores del narcisista, empiezas a ver realmente quién es. El narcisista nunca acepta su responsabilidad porque no puede aceptar Que no es perfecto. y no puede aceptar. Exacto. Entonces, ¿cómo va a aceptar una persona que es perfecto que cometió un error? No tiene la capacidad emocional de aceptar cometió un error. Cuando el narcisista pide perdón es porque sabe lo que tiene que decir para obtener o mantener la relación, pero no es porque realmente siente remordimiento o siente perdón. Y tiene que ver con la aceptación. Cuando nosotros no aceptamos nuestras emociones y nuestra realidad, vienen las patologías. El narcisista no conecta emocionalmente con nadie. No sé si ustedes se han topado con un narcisista alguna vez. Yo he sentido, no sabía que era narcisista, yo pensé que era como el ego hablando, ¿no? Identificándolo, sobre todo en la parte de la mujer, que siento que hay como una manipulación, yo lo llamo así, no lo identificaba como narcisista, sino como un control, sobre todo que estamos acostumbrados a que la pareja esté contenta, entonces uno por ahí es que se da cuenta. Y es importante aclarar eso, porque cuando tú estás en una relación, yo creo que es una relación efectiva. La mayoría de las personas entran en una relación porque quieren que esa persona les haga feliz. Y en realidad tú entras a una relación para hacer feliz a la otra persona. Entonces, si mi goal es hacerte feliz y tu goal es hacerme feliz, ¿qué hay de malo en esa relación? Es una relación de te doy y me das. Es de más, como dice en la religión cuando nos casamos, en la iglesia dice más bienaventurado es dar que recibir. Tú entras a una relación para dar. Cuando tú estás con una amiga, tú estás con una amiga para dar, pero también es muy bueno recibir. Tú quieres recibir de esa otra persona. Entonces, el problema del narcisista es que el narcisista no tiene nada que darte. Podemos hablar de algo como material, de un estatus, ¿no? De un estatus social que la otra persona quiere, pero hablándolo en cosas pequeñas, por ejemplo, que la persona te escuche o que no te escuche, que siempre sea la historia de esa persona y no la tuya. Entonces, es como un juego de dar y recibir, saber que existen esas dos partes para crecer juntos, porque ya en el momento en que tú dejas de recibir, entonces te estás prácticamente abusada. Acuérdate que el narcisista lo que quiere es atrapar. Si él sabe que él tiene un ego así de chiquitico, ¿verdad? Y lo que él muestra es algo inflado, es algo irreal. Pero el trasfondo del narcisista es que él se siente muy poco. Él no tiene autoestima, la autoestima es muy bajo, se siente rechazado, se siente abandonado. Entonces, la manera de relacionarse es, tengo que manipular porque no, inconscientemente ellos saben que tú no te vas a fijar en ellos. Entonces ellos usan técnicas de manipulación para poder atrapar. Y esas técnicas de manipulación se parecen mucho para mí, en mi entender, a las técnicas de manipulación del abuso de violencia doméstica. Técnica de manipulación. ¿Cuál sería un ejemplo? Lo primero es el bombardeo de amor, que también en violencia doméstica se dice como el honeymoon stage, el estado de la luna de miel, donde todo es perfecto. Cuando una persona entra en violencia doméstica es porque hay patrones involucrados. No siempre el abusador es un narcisista, ¿ok? Ahora, el narcisista usa la técnica de bombardeo de amor para atraparte, porque muestra que todo es perfecto desde el inicio. Te muestra que tenemos los mismos intereses, aunque no es real. Te muestra que esa persona es exitosa, o sea,
te pinta una realidad y una vida de teatro. Es un teatro. Y tú puedes verlo a lo largo del caminar con esa persona. Tú te das cuenta que es un disfraz. Esa persona no es nada de lo que te decía. Normalmente te hacen creer que tienen dinero, que tienen estatus, que son elegantes, que están a tu nivel o más allá de tu nivel. Y resulta que todo eso es una, como dicen los puertorriqueños, es una pantalla. Eso es un teatro. Y el teatro les puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero nosotros le queremos creer al narcisista. Queremos creer que todo es perfecto, que cuando te ve, te llega y te dice, princesa, qué hermosa. O la mujer que llega y le dice, ay, mi amor, me encantas. Eres... ¿sabes? Esa admiración, pero no es real. Tú te das cuenta que no es real con el tiempo, lamentablemente. ¿Cómo tú a menos que sea un narcisista del tipo abierto, que tú sabes que yo soy el mejor y tú sabes, todos están ahí para, ¿sabes? Pero no siempre es ese caso. A veces puedes conocer a una persona y tú te das cuenta que es un narcisista por como cosas que dice, porque es extrovertido y dice yo soy mejor, tú no sirves para nada, y le dice a la mujer tú no sirves, y al hijo tú no sabes nada, y toda la relación es así, descartando a los demás, disregarding a los demás. Pero no siempre es así. A veces te consigue un narcisista solapado y el narcisista que tiende a ser, no sé si ustedes vieron la en Netflix, se llama el estafador de Tinder. Y lo vemos mucho en estas personalidades que son estafadores. Y básicamente eso es lo que es un narcisista. Un narcisista es un estafador emocional. El narcisista es el conjunto de síntomas que afectan la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque a la final es una persona que se queda muy solo, es muy triste, no puede empatizar, daña a todos los que le rodean, utiliza a los amigos, utiliza a los familiares, utiliza a las mujeres, utiliza a los hijos, y a la final es una persona que muere muy solo y es una persona que no busca ayuda. No, la única manera que tú veas a un narcisista en una consulta de terapia es porque está tratando de reconciliarse con la mujer que lo está dejando y está tratando de manipular la situación para quedarse en la relación y perpetuar el abuso. ¿Y por qué? Porque el narcisista abusa emocionalmente de las personas. Es una persona que, vamos a decir, tiene una moral muy elevada hacia los demás, pero que no aplica para él o para ella. Vamos a suponer, es una persona que tú dices, no, esta persona es incapaz de ser infiel, o es incapaz de robar, o es incapaz de ser desleal. Es una persona que habla con una alta moralidad y exige esa alta moralidad con los demás, pero a puerta cerrada tiene una vida paralela donde es infiel, donde utiliza económicamente las cosas a su beneficio, donde está dañando a los demás y no empatiza. ¿Cómo puedo dar un ejemplo? Si tú ves este Tinder Swindler, él usaba a las demás mujeres, al estafador de Tinder, él usaba a las demás mujeres para atrapar a otras mujeres y hacer un ciclo que le beneficiaba solo a él, ¿no? Y a la final, él siente que él no estaba haciendo nada malo. Y son tan inteligentes porque usan toda su inteligencia de manera distorsionada, a la par con la ley. Es muy raro ver un narcisista que se meta en problemas legales, a menos que sea un narcisista de cuello blanco, que son los estafadores que a la final terminan en problemas legales por las estafas que hicieron, pero es difícil probárselas. ¿Por qué? Porque el narcisista manipula y te envuelve de manera que tú concedes. Y al final la persona queda como víctima, o sea, si la persona no, esa decepción, frustración, pierde su empoderamiento de poder elegir, de que se siente insegura, imagínate, se enamoró de alguien que no era, que después de tanto tiempo estar con una persona así, ¿cómo recuperarse de eso? No, y el problema es que cuando tú terminas una relación narcisista es cuando ya esa persona te ha drenado que ya tú dices, no puedo más. O sea, me voy a morir si sigo en esta relación o me voy a terminar en una bancarrota si termino en esta relación. Y es una sensación, no sé si viendo la película, ¿no? Que es el mejor ejemplo que te puedo dar. Esa película del estafador de Tinder, una de las chicas decía, yo siento que yo quisiera que fuera verdad, porque yo me enamoré de la persona que esa persona me pintó. Y cuando te das cuenta de la realidad, te das cuenta que es una realidad pintada que no existe, pero te quedas como en el aire. Porque es como que estás viviendo, imagínate vivir un año y no solo un año, 15 años
5, 10 años hasta darte cuenta quién es esa persona, porque tú la vas descubriendo de retacitos. Acuérdate que esa persona te envuelve en una burbuja de mentiras, ¿verdad? Y cuando tú vives, que es el abuso emocional, ¿verdad? Tú vives en entonces tú quieres mantener una realidad porque tu cerebro no puede entender que hay cabos sueltos por todos lados y no conectas. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo enfrento una realidad o mi cerebro enfrenta cuando aquello se descubre y todo explota y te das cuenta que todo fue un teatro? ¿Cómo tu cerebro puede ajustar la realidad con lo que no era real? O sea, es un proceso de duelo que no tiene lógica, no tiene sentido. Y lo que nosotros no le encontramos lógica, el cerebro le cuesta más procesar, ¿verdad? Por eso, cuando tú terminas con una relación, tú déjame aprender de esto para poder sobrellevar este duelo, ¿no? En el narcisista no hay explicación. Y esta persona nunca va a reconocer que falló, nunca va a reconocer sus mentiras porque no puede. Cuando tú afrontas un narcisista porque te diste cuenta de lo que está pasando y le dices, mira, tú me mentiste en esto, pasó aquí, pasó acá, o ya me enteré de que esta persona le hiciste eso y eso, el narcisista, ¿qué hace en ese momento? O sea, ¿sí afronta una parte de la verdad o lo que hace es atacarte? Hasta el final sigue con su mentira. Técnicas de manipulación. Bombardeo de amor ya no te funciona, entonces ahora hay que hacer la proyección. Una de las cosas que podemos ver un narcisista proyecta todo lo que está mal es tu culpa. Por ejemplo, si tú lo descubriste en una infidelidad o que te estaba robando dinero o que tenía cuentas aparte y se estaba desviando los fondos de tu dinero, ¿sabes? Y te estás chupando el dinero por otro lado y te diste cuenta. La opción más racional es que tú tienes, bueno, te voy a dejar. Entonces ahora tú estás dañando a la familia con la decisión que estás tomando. Tú eres la que está ocasionando el dolor en todo esto porque tú te estás yendo. Si esto es una tontería, esto lo podemos hablar, esto lo arreglamos. O sea, ya te diste cuenta, ya no hay más nada. O sea, fíjate cómo minimizan los yo, pero ahora es tu culpa. Por ejemplo, utilizan la religión. Si eres religiosa, Dios dice que perdones, no vas a perdonar. Tienes que hacer lo correcto. No vas a perdonar. O sea, tú piensas no perdonarme, pues. Como que ahora yo me merezco que me perdone. O sea, no es que yo me la tengo que ganar. Y muchas veces la religión, lamentablemente, no tiene herramientas psicológicas. Y yo siempre, o sea, yo no tengo nada en contra de la iglesia y la religión, pero a veces no tenemos herramientas de psicología para ayudar a las personas. A veces no, sí, tienes que perdonar porque Dios dice que perdone. Sí, pero el perdón es un proceso. Y el perdón es un proceso unilateral donde yo decido perdonarte. Eso no significa que es reconciliación. La ¿Y hasta qué reconciliación es algo que punto, se no? trabaja. O sea, ¿hasta dónde está tu amor propio? Correcto. Porque esa persona narcisista acaba con tu amor propio sin tú darte cuenta. Si eres una persona débil, o sea, te va a hacer caer en su juego y no te vas a querer por mucho tiempo. O sea, y hasta después me imagino que tienes que ir a terapia, ¿no? Y hay personas que siguen la relación y no se dan cuenta y son infelices y no saben y esperan un milagro y no saben qué es lo que está sucediendo porque no van a profesionales que sepan. Sobre todo cuando hay hijos involucrados, donde tú dices, bueno, están los niños, tú quieres que la relación funcione, tú no te quieres divorciar, porque el divorcio también es un proceso muy duro, ¿verdad? Y sufres económicamente, emocionalmente, sufres tú, sufren los niños, es un ajuste que involucra, mira, psicológico, genera un caos donde tú te tienes que reinventar en todas las áreas y los dos se tienen que reinventar. O sea, el divorcio es un proceso muy fuerte. Entonces, es cuando esta persona, que es la víctima de una relación narcisista, se ve en una y dice, bueno, yo no quiero terminar, pero tampoco me puedo quedar casada. ¿Qué hago? No hay una opción que me guste. Y el amor propio, tenemos que escoger entre mi amor y el amor por ti. Ese amor propio duele, no es Pero fácil. también la coherencia, ¿no? Y que una segunda oportunidad para este tipo de persona, al no ver que no es responsable por lo que está diciendo, por lo que hizo, que no se permite ser vulnerable, porque yo creo que ahí es cuando todos somos humanos y capaz tenemos nuestra crianza y no es nuestra culpa, pero el hecho de tú reconocer ese tipo de perfil que tú eres, de mira, esto y esto y esto, ahora hazte responsable y que esa persona de repente te diga que no, que tú eres la que tienes que perdonar, tú eres la que tienes que hacer, entonces tú, y cuando es como muy egoísta, entonces cómo tú avanzas en ese tipo de relación cuando sientes que te estás atropellando, cuando sientes sobre todo eso las mujeres, por lo menos yo digo que
instinto de simplemente responsabilidad, como tú estabas diciendo al principio, de las emociones, de que tú me estás, o sea, yo estoy sintiendo esto, sientes inseguridades, sientes que no te casaste con la persona que tú creías, o sea, eso es tan importante, tú no sabes quién es la persona que está a tu lado, con quién te estás relacionando, entonces, de repente, ahora, ¿cómo manejar a este tipo de personas? ¿Se puede lograr o es mantener una distancia? ¿Cómo recuperarnos de ese efecto de esa persona, de esa relación? Entendiendo de las relaciones tóxicas, tenemos que salir. Un narcisista es tóxico. Es como, mira, yo una vez escuché esto y me lo tomé para mí. En la vida te vas a conseguir dos tipos de personas. Y esto, personas claves que te ayudan a crecer. Y eso es a nivel de todas las relaciones, de amistad, de pareja, de hasta la familia. Son esas personas que que te abren puertas o te empujan a que tú camines o sanguijuela. Vamos a decirles por no decirles garrapata. Tú no eres responsable por las sanguijuelas que se te pegan en el camino, porque las sanguijuelas se pegan. Tú vas por el monte, pues vas por el camino y pasas los ríos de la vida y pasas tus bosques y tus llanuras y tus montañas y se te pega una sanguijuela. No somos responsables de las sanguijuelas que se nos pegan, pero sí cuando las reconocemos, somos responsables de quitárnoslas. Y cuando identificamos esa sanguijuela en nuestra vida, que esa persona está ahí para chupar y chupar y chupar y drenarnos y sacar, somos responsables de, mira, quitárnosla. Cosa que duele, deja una herida. Esa herida hay que curarla, hay que cuidarla, hay que sanar. Las personas nos van a herir. El narcisista es una persona tóxica, es una persona abusiva, quizás no violenta físicamente, muchos sí terminan siendo cuando sus manipulaciones no surten el efecto que ellos quieren, porque ellos hacen las cosas para manipular. Por ejemplo, te va a regalar un ramo de rosas y si tú no te eres feliz, entonces te va a atacar con el ramo de rosas y te va a hacer sentir culpable por el ramo de rosas que te compró. Entonces se molesta y se frustra. Eso es una manipulación y va a ser un gaslighting todo el tiempo. La única manera es bloquear al narcisista. Es difícil bloquear al narcisista cuando tienes hijos, pero lo más importante y lo que todos los terapistas, todos los psiquiatras hacen cuando ves un narcisista, huye. Tú nunca vas a reparar al narcisista, el narcisista no va a cambiar. ¿Por qué? Porque él no ve que tiene un problema. Él es perfecto. El problema eres tú, que no lo aceptas como es. El problema, por ejemplo, cuando el narcisista es un drogadicto, tú tienes que aceptar que él es así. Y si no te gusta, pues Es como tú dices, del drogadicto, va a decir que no, se lo toma mal, a la defensiva, al víctima, se lo toma personal. y te va a hacer sentir que tú estás loca todo el tiempo. Entonces, tú no quieres estar en una relación donde tú te sientas que eres una loca. O vamos a decir, cuando tú estás en una relación narcisista, lo único que vas a sentir son emociones negativas. Rabia, frustración, tristeza, depresión. Y saber que tú no te mereces todas las emociones negativas que esa persona está poniendo en ti, porque tú estás sintiendo esas emociones porque hay algo en el ambiente que tú estás reaccionando al ambiente, estás reaccionando a la pérdida financiera que esa persona te está ocasionando, al abuso emocional y psicológico que esa persona al abuso físico muchas veces que esa persona te está ocasionando. Entonces, esas emociones negativas están ahí y tú empiezas a reaccionar. Cada vez que reaccionas te hace sentir que eres una loca. ¿Por qué tú reaccionas así? ¿Pero por qué te pones así? Sí, o sea, una de las cosas que yo identifico en un narcisista cuando entra en mi terapia, zonas bien identificadas, cuando tú empiezas a hablar con ellos. Ellos tienen la persona que quieren ser, las personas que ellos desean ser, y la tercera es la persona que ellos son. Y son tres cosas distintas. No hay congruencia entre lo que ellos dicen, quieren y hacen. No la hay, porque no conectan con emociones. Ser exitoso, pero no le gusta trabajar, pero va al trabajo y dice que es el mejor. Son tres cosas, son tres personas distintas. Y tú ves como esa partición de la personalidad, vamos a decirlo así. No es el término que me gustaría usar, pero como para visualizarlo. Es la persona que ellos muestran que son, las personas que ellos quieren ser y la persona que realmente son tres personas distintas.
Y una pregunta que tengo desde hace rato. ¿Terminaste la relación con este narcisista porque lo identificaste o te cansaste, huiste de ahí y saliste? ¿Qué pasa con la persona que vivió tanto tiempo con un narcisista? ¿Repite patrones de ese narcisista? ¿Busca otro narcisista sin darse cuenta? ¿O tiene que, a juro, ir a terapia? O sea, lo que puede causar en la otra persona que fue afectada por esta persona. Por lo menos yo vi aquí en tips de sanación y realmente yo diría que sí, la persona necesita terapia porque, por lo menos fíjate tú, aquí lo tengo, se dice que comprensión y aceptación, desastre de los pensamientos negativos, reeducación familiar. A mí me pareció todas esas, llevarlas solas me parece como complicado porque es una conversación contigo misma de empezar a conectarte de toda esa relación que pasó, de cómo llegaste ahí, cómo el poder superarlo, cómo recuperar esa seguridad, cómo recuperar el amor propio, también de confiar con la persona que estás al lado, porque yo diría, yo por lo menos leí este libro y yo dije, todos son narcisistas, todos son narcisistas, o sea, si no tienen una responsabilidad, no, porque me parece que hay una manipulación en la sociedad, me parece que por el hecho de ser aceptados por el otro, de permanecer en un lugar, siempre todo lo buscamos de afuera y no de adentro. Y cuando buscamos adentro, para mí ahí es cuando está todo, no tienes que buscar nada afuera. O sea, terminar una relación siempre es duro, siempre es difícil, siempre hay un ajuste, hay una reinvención que te tienes que dar, que te tienes que hacer y hay una sanación que hacer. Pero cuando terminas con un narcisista, terminas devastado porque el narcisista consumió todo de ti. Es muy difícil hacerlo solo. Necesitas mucha compasión, entender, ¿sabes? Y hablábamos la otra vez de cómo cuidar a nuestros hijos y todo eso y decíamos lo importante que es no culpar a la víctima. Y si te pones a ver en la sociedad, siempre que hay un abuso, siempre la gente culpa a la víctima, porque eres un bobo y no, ¿sabes? Porque te dejaste abusar. Siempre que hay una víctima, la sociedad como tal que culpen a la víctima. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro no podemos aceptar la maldad. Entonces alguien tiene que ser el bobo. En nuestro cerebro es más fácil aceptar que tú te equivocaste y eres demasiado bueno a decir esa persona es mala, esa persona hizo lo incorrecto. Y eso lo vemos a todo nivel. Entonces la víctima siempre se va a echar la culpa. Qué estúpida fui, no debí creer, cómo no me di cuenta, cómo... Y la verdad es que si te pones a ver, lo más natural que hay en el ser humano es confiar. Si yo llego aquí, me presento en este programa y digo buenos días, soy Eni Espinosa, yo tengo una maestría en psicología en la Universidad Carlos Albizu University en Miami, Florida, tengo 6 años de graduada, estoy ejerciendo, trabajo en un hospital psiquiátrico, trabajo a nivel escolar, como consejera escolar, ¿por qué no me vas a creer? ¿Qué elementos tienes para no creerme? Tú vas, estudias en Miami, tienes años de graduado, trabajas en un hospital psiquiátrico, porque es lo natural. Nosotros siempre empezamos las relaciones desde el punto cero. Lo que tú me dices es, no tengo razón para desconfiar. Desconfiar sería algo como patológico o paranoico. Yo voy hablando y tú te das cuenta, espérate, Eni no es psicología, es una mentirosa. Hubo cosas que a ti te hicieron ver que lo que yo te estaba diciendo no era real. Tú no confías en mí porque yo rompí esa barrera de confianza. Tiene que ser sostenible, ¿no? Exacto. Cuando la víctima se da cuenta que ha sido engañada por todos estos años y que esta persona no es ni la mitad de lo que dijo que era y que no es que es rico, millonario, no es el mejor en su trabajo y tampoco es el hombre fiel y tampoco es que me ama, sino que me está utilizando, tengo que aceptar que no hay nada mal en mí. Yo no hice nada malo. El que hizo mal fue él. El que no valoró la confianza que le di, el que no valoró mi corazón, el que no valoró mi amor y que se aprovechó de mi bondad y de mi corazón bueno y de mi amor fue él. El que perdió realmente no fui yo, fue él. Que ahora yo tengo que sufrir las consecuencias del daño que me hicieron es otra cosa, pero yo soy una víctima. Y lo mejor que puedo hacer es caminar, porque yo siempre digo, del abuso, tú no luchas el abuso, no puedes luchar con el abuso. Si tú luchas con un abusador pensando que el abusador va a cambiar o que el abuso va a parar, te va a ir peor. Del abuso te quitas, te remueves, de las personas tóxicas te alejas. Y el contacto cero no es fácil. ¿Por qué? Porque tú quieres a esa persona, tú quieres que las cosas funcionen. Tú le quieres creer que lo que te está diciendo es verdad, porque él te está vendiendo lo que tú quieres comprar.
Dime algo, en cualquier relación, ¿no? Sea pareja, una amistad, lo que sea, en una relación que uno está empezando o tiene tiempo, hay ciertas preguntas o actitudes que tú dices, aparte de estas tres personajes que dijiste, que se puede construir, ¿no? Porque yo pudiera tener una relación con propósito, por decirlo de alguna manera, pero de lejos. Entonces, ¿se puede con alguna pregunta o aparte de esas tres señales de personalidades que mencionaste para descubrir una persona tóxica? Sí, lo primero es evaluar quién es la persona. Tienes que conocer la persona y a veces no estamos casados y no terminamos de conocer la persona. Pero una de las cosas que el narcisista se mueve muy rápido. El bombardeo de amor va muy rápido y te involucra en la relación rápidamente. O sea, si ves un narcisista, normalmente se muda con la persona en los primeros 6 meses de relación y es como una relación perfecta. Se mueve muy rápido. Date tu tiempo para conocer a la persona, aunque se vea lo mejor. Lo que pasa es que cuando nos relacionamos en base a nuestras carencias, somos un blanco fácil para un narcisista. Y todos tenemos carencias emocionales. ¿Por qué? Porque no tenemos padres perfectos. No tenemos padres perfectos. Y al no tener padres perfectos, tenemos carencias emocionales. Aceptar tus carencias emocionales y trabajarlas durante la soltería es crucial para tener un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque si no aceptamos las carencias emocionales que tenemos, no tenemos capacidad de suplirlas con personas sanas. Si yo reconozco que no tuve un buen papá y que mi papá me rechazó, entonces yo puedo trabajar mi rechazo y puedo buscar conseguir esas carencias emocionales en lados positivos. Pero si entras en una relación con esa carencia emocional de papá, le vas a dar todo el malo que debe. Está bonito, Eni. Gracias por estar, me encanta. Yo me llevo de esto que no perdamos la independencia. Creo que lo hablamos en el capítulo anterior, que yo creo que las relaciones tienen que ser independientes, juntos pero independientes, no dañarnos a otros. Yo me llevo eso. ¿Qué te llevas tú, Angie? Correcto. Yo me llevo que el amor propio es muy importante y hay que trabajarlo. Que cuando ves señales de que Sí. no está bien, tienes que ir a terapia porque solo no puedes. Creo que está muy, muy bueno lo que explicabas y también intentar conocer un poquito más de la persona con quien te vas a relacionar, no irte de primero y también verificar que lo que esa persona te diga, si tienen amigos en común, ver que sea así. Y yo voy a cerrar con un pequeño verso que me gusta mucho en cuanto a las relaciones narcisistas que está en la Biblia. Y dice que vamos a encontrar personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de sí mismos, más que de la eficacia de ella a todos. Y a estos evita. Gracias, Emi. Qué lindo. Ay, yo quiero hacer terapia contigo. Estoy a la orden. Las Ah, quiero, bueno, genial. Nos ponemos de acuerdo. Yo quiero hacer terapia, de verdad. las disfruto mucho, mucho. De verdad que me gusta y me anima mucho porque todos necesitamos de esas palabras positivas. Llénense de gente buena, positiva, que las halague, que las ame, tal cual son. Que les diga qué bello te queda ese cabello así, que, ¿sabes? Tenemos que aprender a ser gente positiva para los demás. Ay, Bella. claro que sí. Un besote enorme. Bye. Claro que sí, estamos hablando. Me encanta. Igual. Chao. Bye. Besitos. Bye. Bye.